La traición puede convertirse en una de las experiencias emocionales más devastadoras para cualquier ser humano. Ya sea que venga de una pareja infiel, un amigo desleal o un familiar que rompe la confianza, el impacto emocional es profundo y sacude nuestras bases más íntimas. Este tipo de dolor no solo nos lleva a desconfiar de quien nos ha herido, sino que también despierta dudas sobre nosotros mismos. Nos cuestionamos una y otra vez. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Pudimos haberlo evitado? Estas preguntas se convierten en pensamientos recurrentes, que se aferran a la mente como una sombra persistente. Con el paso del tiempo, estas heridas no siempre cicatrizan. En ocasiones, se abren aún más. Pero, ¿por qué nos afecta tanto una traición? La respuesta radica en la naturaleza humana. Estamos diseñados para crear lazos, para confiar, para esperar lealtad y justicia. Cuando esos lazos se rompen, no solo se quiebra la relación, también se desmorona una idea en la que creíamos firmemente. El dolor que sentimos no solo proviene de las acciones del otro, sino de la pérdida de una ilusión que valorábamos profundamente. Aún así, este sufrimiento no tiene por qué ser eterno. Es posible superarlo. Según la filosofía budista, el verdadero origen del sufrimiento no está en los eventos que nos rodean, sino en cómo reaccionamos ante ellos. El apego a nuestras expectativas, el deseo de que la realidad sea distinta a como es lo que verdaderamente alimenta el dolor. Cuanto más nos resistimos a aceptar lo ocurrido, más nos hundimos en el sufrimiento. La clave para encontrar paz es aprender a soltar esa resistencia. Existe una respuesta sencilla pero transformadora ante la traición. Si alguien te decepciona, si te lastiman o te engañan, no te atormentes. Solo necesitas hacer una cosa. Una sola acción capaz de cambiarlo todo. Pero para comprenderla, es necesario alcanzar un nivel profundo de entendimiento. Acompáñame ahora en un viaje a través de una historia zen que guarda este poderoso secreto. La respuesta en silencio. En un apacible monasterio, rodeado de serenidad y silencio, vivía un joven aprendiz guiado por un maestro lleno de sabiduría. Este estudiante era admirado por su nobleza, honestidad y entrega al conocimiento espiritual. Siempre trataba a los demás con respeto y nunca se apartaba del camino del bien. Su reputación como persona íntegra se había ganado el respeto de todos, o casi todos. Un día, movido por los celos, otro estudiante comenzó a esparcir calumnias sobre él. Sin ninguna prueba, afirmó que su compañero había robado en secreto del tesoro del monasterio, acusándolo de ser un hipócrita y un farsante. Los rumores se propagaron con rapidez, y pronto los pasillos del templo se llenaron de murmullos y miradas de desconfianza. El aprendiz, que no había cometido ningún error, se sintió profundamente herido. No entendía cómo podía ser tratado como un ladrón cuando su conciencia estaba limpia. La frustración y la tristeza lo consumían. Deseaba limpiar su nombre, señalar al verdadero responsable y dejar claro que era inocente. Lleno de emoción, acudió al maestro y exclamó: «La traición puede convertirse en una de las experiencias emocionales más devastadoras para cualquier ser humano. Ya sea que venga de una pareja infiel, un amigo desleal o un familiar que rompe la confianza, el impacto emocional es profundo y sacude nuestras bases más íntimas. Este tipo de dolor no solo nos lleva a desconfiar de quien nos ha herido, sino que también despierta dudas sobre nosotros mismos. Nos cuestionamos una y otra vez. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Pudimos haberlo evitado? Estas preguntas se convierten en pensamientos recurrentes, que se aferran a la mente como una sombra persistente. Con el paso del tiempo, estas heridas no siempre cicatrizan. En ocasiones, se abren aún más. Pero, ¿por qué nos afecta tanto una traición? La respuesta radica en la naturaleza humana.
Estamos diseñados para crear lazos, para confiar, para esperar lealtad y justicia. Cuando esos lazos se rompen, no solo se quiebra la relación, también se desmorona una idea en la que creíamos firmemente. El dolor que sentimos no solo proviene de las acciones del otro, sino de la pérdida de una ilusión que valorábamos profundamente. Aún así, este sufrimiento no tiene por qué ser eterno. Es posible superarlo. Según la filosofía budista, el verdadero origen del sufrimiento no está en los eventos que nos rodean, sino en cómo reaccionamos ante ellos. El apego a nuestras expectativas, el deseo de que la realidad sea distinta a como es lo que verdaderamente alimenta el dolor. Cuanto más nos resistimos a aceptar lo ocurrido, más nos hundimos en el sufrimiento. La clave para encontrar paz es aprender a soltar esa resistencia. Existe una respuesta sencilla pero transformadora ante la traición. Si alguien te decepciona, si te lastiman o te engañan, no te atormentes. Solo necesitas hacer una cosa. Una sola acción capaz de cambiarlo todo. Pero para comprenderla, es necesario alcanzar un nivel profundo de entendimiento. Acompáñame ahora en un viaje a través de una historia zen que guarda este poderoso secreto. La respuesta en silencio. En un apacible monasterio, rodeado de serenidad y silencio, vivía un joven aprendiz guiado por un maestro lleno de sabiduría. Este estudiante era admirado por su nobleza, honestidad y entrega al conocimiento espiritual. Siempre trataba a los demás con respeto y nunca se apartaba del camino del bien. Su reputación como persona íntegra se había ganado el respeto de todos, o casi todos. Un día, movido por los celos, otro estudiante comenzó a esparcir calumnias sobre él. Sin ninguna prueba, afirmó que su compañero había robado en secreto del tesoro del monasterio, acusándolo de ser un hipócrita y un farsante. Los rumores se propagaron con rapidez, y pronto los pasillos del templo se llenaron de murmullos y miradas de desconfianza. El aprendiz, que no había cometido ningún error, se sintió profundamente herido. No entendía cómo podía ser tratado como un ladrón cuando su conciencia estaba limpia. La frustración y la tristeza lo consumían. Deseaba limpiar su nombre, señalar al verdadero responsable y dejar claro que era inocente. Lleno de emoción, acudió al maestro y exclamó: «Maestro, me han herido injustamente. Mi reputación ha sido arruinada por mentiras. ¿Qué debo hacer?». El maestro, con su habitual calma, le respondió: «No hagas nada». El estudiante quedó perplejo. No podía entender cómo la pasividad podría ser una solución. Con el corazón encendido por la impotencia, replicó: «¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Si no hago algo, todos creerán que soy culpable. ¿No debo defenderme?». El maestro, con una suave sonrisa, le hizo una pregunta. «Dime, cuando el viento levanta polvo en el aire, ¿lo persigues para que caiga más rápido o esperas a que baje por sí solo?». El joven quedó en silencio. Entonces el maestro continuó: «Si corres tras el polvo, solo lo esparcirás aún más. Pero si permaneces inmóvil, tarde o temprano caerá por sí mismo». La verdad no necesita ser defendida con gritos, simplemente es. Las mentiras tienen vida corta. La verdad, en cambio, permanece firme con el tiempo. Aunque sus emociones seguían agitadas, el estudiante sintió que una parte de su alma encontraba paz. Regresó a la quietud de su meditación, mientras dentro de él aún ardía el fuego de la injusticia. Pero ahora sabía que el silencio también podía ser una respuesta poderosa, cuando la verdad se revela por sí sola. Durante esa noche serena, mientras la luna derramaba su luz plateada sobre los jardines del monasterio, el joven aprendiz se encontraba inmerso en una profunda meditación. A pesar del consejo de su maestro, su interior seguía batallando con la sensación de injusticia.
¿Cómo era posible aceptar algo tan injusto sin hacer nada? En medio del silencio nocturno, una figura se acercó lentamente. Era el mismo estudiante que había iniciado los rumores, el autor de la difamación. Su rostro reflejaba arrepentimiento y sus palabras surgieron con dificultad. «No entiendo por qué lo hice», confesó con voz temblorosa. «Supongo que fue envidia. Te lastimé, y aún así no buscaste venganza. No alzaste la voz ni me enfrentaste. ¿Por qué?» El aprendiz, fiel a la enseñanza de su maestro, no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, sereno como el lago en calma. Entonces, el otro estudiante continuó, quebrado por la culpa. «Pensé que vendrías a enfrentarme. Imaginé que estarías furioso, pero tu silencio me hizo enfrentarme a mí mismo. Ahora entiendo el daño que he causado. No solo te fallé a ti, también me he traicionado a mí mismo». Al amanecer, impulsado por la necesidad de reparar su error, el estudiante celoso reunió a toda la comunidad del monasterio. Con humildad, admitió su engaño y reveló la verdad frente a todos. Así, la injusticia fue aclarada y el nombre del aprendiz fue limpiado. Más tarde, el joven se acercó a su maestro, se inclinó con gratitud y dijo: «Maestro, tenías razón. El polvo cayó por su propio peso». El sabio, con una sonrisa tranquila, respondió: «Siempre lo hace. La única acción necesaria. Cuando alguien te hace daño, la reacción más poderosa no siempre es responder. A veces, el acto más valiente es no hacer nada. Pero no confundas esta inacción con pasividad. No se trata de rendirse, sino de liberarse. Soltar el conflicto es negarse a seguir invirtiendo energía en batallas que solo nos agotan y nos desvían de nuestro centro. Confiar en que la verdad encontrará su camino, sin que tenga que ser empujada, es un acto de fe profunda. Y sí, este camino es difícil. Nuestra mente clama por justicia, el ego desea revancha. Pero la sabiduría verdadera no responde con violencia ni con rencor. Nos enseña, en cambio, a soltar el dolor y elevarnos por encima de él. ¿Por qué este no hacer nada puede ser tan transformador? Primero, porque corta de raíz el ciclo del sufrimiento. Cuando respondemos con enojo o sed de venganza, nos hundimos en el mismo lodo emocional del que intentamos salir. Al no reaccionar con la misma energía negativa, rompemos la cadena y evitamos perpetuar el daño. Segundo, porque preservamos nuestra paz interior. Aferrarse al resentimiento es como agarrar una brasa ardiente con la intención de lanzarla. Al final, el único quemado somos nosotros. Soltar esa carga nos libera del dolor que alimentamos en silencio. Tercero, porque el silencio obliga al agresor a mirarse a sí mismo. Cuando reaccionamos, damos al otro una excusa para justificarse. Pero si guardamos silencio, quedan cara a cara con su culpa, sin escapatoria. Su propia conciencia se convierte en el juez más implacable. Cuarto, porque permite que la justicia de la vida actúe. La verdad, como la luz del sol, no puede permanecer oculta por siempre. Las mentiras eventualmente se desmoronan y el engaño siempre queda al descubierto. Y quinto, porque nos lleva a un nivel más alto de desarrollo personal. La verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. Elegir soltar, cuando todo en ti quiere aferrarse, no es debilidad. Es una muestra de inmenso poder interior. 1. Soltar es un acto de verdadera fortaleza. Cuando somos traicionados, lo primero que sentimos es la necesidad de reaccionar. Queremos hablar, discutir, defendernos, demostrar que valemos. Esta reacción nace del temor, de esa necesidad interna de controlar cómo los demás nos perciben. Pero el verdadero poder no reside en imponer nada afuera, sino en mantener el dominio sobre nuestro mundo interior. Decidir soltar no es rendirse, es elegir la paz sobre el conflicto.
Es una muestra de autocontrol, de sabiduría, de que nuestra estabilidad no depende de las decisiones o errores ajenos. Liberarnos del deseo de venganza es demostrar que nuestra felicidad no está a merced de quien nos ha causado dolor. Una mente que se mantiene firme ante la decepción es una mente que ha sido entrenada, templada, conquistada. Buda enseñaba que vencer a otros es una victoria menor. Superarse a uno mismo es la mayor conquista. Si eres capaz de proteger tu calma ante la traición, ya has vencido de una forma que pocos pueden comprender. 2. Comprender la naturaleza de los demás. Uno de los motivos más profundos del sufrimiento humano es esperar que las personas actúen como nosotros lo haríamos. Suponemos que si somos sinceros, los demás lo serán, que si damos lealtad, recibiremos lo mismo a cambio. Pero las personas no actúan desde nuestras creencias, sino desde su propia esencia. Un escorpión no pica por odio, lo hace porque está en su naturaleza. El fuego no quema por rencor, simplemente lo hace porque esa es su condición. De igual forma, quien traiciona, hiere o miente, no lo hace necesariamente por querer dañarte a ti, sino porque está respondiendo a sus propias carencias, temores o heridas internas. Sus acciones reflejan quiénes son, no quién eres tú. Comprender esto es clave para liberarte. Cuando dejas de tomar la traición como algo personal, dejas de cargar con el peso del dolor. Ya no lo interpretas como una falla propia, sino como una manifestación de las limitaciones del otro. Y al soltar esa ilusión de control, el sufrimiento empieza a desvanecerse. Tercera, la falsa creencia de que podemos controlar a los demás. Muchas veces vivimos con la esperanza de que, si hablamos lo suficiente, si argumentamos con claridad o si nos esforzamos lo bastante, lograremos que otros cambien su forma de ser. Creemos que, con las palabras adecuadas, alguien se dará cuenta de sus fallos, mostrará remordimiento o finalmente actuará con lealtad. Pero esa expectativa no es más que un espejismo. La realidad es que nadie cambia, a menos que quiera hacerlo. Ningún razonamiento puede sembrar el arrepentimiento en quien no está listo para sentirlo. Ningún acto de insistencia hará surgir fidelidad en alguien que no la lleva en su interior. Aceptar esta verdad nos libera. Nos permite dejar de invertir nuestra energía en lo que no está bajo nuestro control y enfocarnos en lo único que sí lo está, nosotros mismos. Podemos elegir sanar, crecer, alcanzar paz interior. Como enseña el budismo, el río no cambia su curso porque tú lo desees. En lugar de luchar contra la corriente, aprende a fluir con ella. Soltar el deseo de corregir a quien nos ha herido y caminar hacia nuestro propio bienestar es un acto de sabiduría profunda. La fuerza que habita en el silencio. En la historia que hemos recorrido, el estudiante sabio no reaccionó con ira, no confrontó a quien lo difamó, ni intentó convencer a nadie de su inocencia. Eligió el silencio como respuesta, y con el tiempo, la verdad emergió por sí sola, sin esfuerzo. Esta es la verdadera potencia del silencio. Responder con enojo solo amplifica el caos, genera más conflictos, más dolor, más confusión. En cambio, al optar por el silencio, le damos espacio a la verdad para que se revele con claridad. Callar ante la injusticia no es un signo de debilidad, sino de comprensión profunda. Es confiar en que el tiempo pondrá todo en su lugar. Ante una traición, hazte esta pregunta: ¿realmente necesito responder? ¿O puedo confiar en que la verdad hablará por mí? ¿Mi reacción traerá paz o me hundirá más en el dolor? Elegir no luchar no es rendirse, es soltar el sufrimiento innecesario. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o vivir en libertad? En muchas ocasiones, optar por callar es la mayor muestra de sabiduría. No siempre es necesario demostrar que estamos en lo cierto, porque muchas veces, aferrarse a tener razón
solo prolonga el conflicto y atrapa la mente en una lucha inútil. La verdadera libertad surge cuando soltamos la necesidad de justificar nuestras acciones ante quienes no quieren escuchar. 5. El karma. Todo acto tiene una consecuencia. Una de las enseñanzas más reconfortantes del budismo es la ley del karma, que nos recuerda que cada acción, ya sea visible o no, genera una consecuencia inevitable. Si alguien ha actuado con crueldad o deshonestidad hacia ti, no necesitas tomar represalias. Tarde o temprano, esas mismas acciones volverán a ellos, no por castigo, sino porque el universo tiende al equilibrio. Una persona que engaña, traiciona o hiere a otros terminará enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Tú no necesitas mover un solo dedo para que eso suceda. No es tu responsabilidad hacer justicia. Ya hay una fuerza en movimiento que se encargará de ello. Y no se trata de desear el mal a quien te hizo daño. Se trata de soltar, con la certeza de que la vida se encarga de ajustar las cuentas. Buda lo expresó así: nuestras acciones, como ecos o sombras, siempre encuentran el camino de regreso a nosotros. Así que confía. Deja ir lo que no puedes controlar y permite que el universo haga su trabajo. 6. El perdón como camino hacia la libertad. Alcanzar la paz verdadera pasa por una etapa crucial: perdonar. Pero es importante entender que perdonar no significa justificar el daño recibido, ni tampoco implica olvidar lo sucedido. Perdonar es, sobre todo, liberarte del peso emocional que supone el rencor. Mientras sostienes la rabia, eres tú quien sufre. Puede que la otra persona ni siquiera sea consciente de tu dolor, pero tú sigues llevándolo contigo, como una carga invisible que desgasta tu alegría. El perdón no es un regalo para quien te hirió, sino un acto de amor propio. Es reconocer que mereces serenidad más que venganza. Perdonar tampoco significa abrirle la puerta de nuevo a quien te traicionó, ni implica volver a confiar. Significa, simplemente, que eliges no seguir cargando con el veneno de la amargura. Suéltalo. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces estar en paz. Tu verdadero poder. Nunca olvides que tu fuerza no reside en buscar venganza, sino en tu capacidad de vivir en libertad. Libérate de la necesidad de demostrar quién eres. La verdad saldrá a la luz por sí sola. Renuncia al deseo de ver justicia inmediata. El karma ya está trabajando. Suelta el dolor. Tu pasado no define quién eres. Suelta la ira. El perdón es la puerta hacia tu liberación. Cuando eliges la paz en lugar del enfrentamiento, el silencio en vez del conflicto y el desapego sobre el rencor, superas el sufrimiento de la traición. Entras en un estado de vida donde nadie, ni siquiera quien te hizo daño, puede arrebatarte tu calma interior. Porque, al final, cuando todo se asiente, tú seguirás en pie, en paz y fortalecido.